y poder entrar profundamente, si Dios nos permite, en la palabra que tengo para compartir. La palabra que vamos a estar compartiendo es la libertad gloriosa del Evangelio. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? La libertad gloriosa del Evangelio. Ahora dígalo como que lo cree, por favor. La libertad gloriosa del Evangelio. Quiero hablar a lo largo de estos días acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque vamos a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le ruego que no me baje la persiana. Le ruego que no considere, bueno, es un tema que no tenemos sabido, pastor. Pidamos al Espíritu Santo que pueda traer un renuevo, un refrigerio, que pueda hablarnos de nuevo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si la iglesia del primer siglo pudo invadir todos los sistemas y toda la sociedad en la que se encontraba, que estaba por lejos más corrupta, moral, política y socialmente que la que nosotros vemos hoy en día, que en su vida cotidiana adoraban a todo tipo de dioses, con todo tipo de inmoralidades públicas, abiertas, al aire libre, con crímenes que eran tomados como formas de adoración a sus dioses, y aún así el Evangelio, en tiempos de tanta perversión, inmoralidad y corrupción, tuvo el poder de poder atravesar todas las capas sociales, desde el más pequeño de los esclavos hasta el más encumbrado de los príncipes de sus días. Es porque el Evangelio tenía una precisión, una pureza que lo hacía imparable para sus días. Hoy, con toda la tecnología y todos los libros y todos los escritores y los nuevos escritores que aparecen, y los nuevos conferencistas que hay en todo el mundo, profetas, apóstoles, maestros y todo lo demás, nos gustaría tener, de todo corazón lo digo, nos gustaría tener el poder de penetración que tuvo el Evangelio en el primer siglo. Fue tan poderoso el Evangelio del primer siglo que sabemos que el emperador romano tuvo que tomar una decisión política, no fue espiritual, para poder absorber políticamente el embate poderoso que la iglesia estaba teniendo en todos los estratos sociales y en todos los estamentos de la sociedad, a causa, permítame hacer por lo menos esta tesis, a causa de la pureza del Evangelio del primer siglo. No estaba contaminado, porque todo lo que consumimos y todo lo que se transporta es tan puro como la fuente de la cual se extrajo. De vuelta, todo lo que consumimos y se transporta es tan puro como la proximidad a la fuente de la cual se extrajo. Si usted toma agua mineral, y usted toma agua mineral de los Andes o toma agua mineral de manantial, cuanto más cerca está el agua, cuanto más cerca está la embotelladora de la fuente, más pura es el agua. Otra cosa es el agua mineral y otra cosa es el agua mineral de fuente, que se saca desde la misma fuente del pie de la montaña, se envasa en el lugar y luego se transporta a los lugares donde se consume. Y cuando nosotros vemos la etiqueta del agua mineral de fuente, dice muy claramente en el envase si es agua mineral de fuente envasada en su origen. ¿Por qué dice envasado en su origen? Porque cuanto más próximo está del origen, más pura es el agua que contiene la botella. Una cosa es venir con un camión desde los Andes, desde la cordillera para acá, y traerla en un camión cisterna y luego volcarla en distribuidoras para poder ponerla en botella, y en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenerla embotelladora. Tuvo todo un recorrido en el que esa agua se pudo contaminar, por poco que sea, pudo contaminarse. Pero cuando está envasada en origen, diga conmigo, envasado en origen. Cuando está envasado en origen, no hay posibilidad
que esa agua se haya contaminado, porque salió de la misma fuente y en la misma fuente fue pasada para guardar sus propiedades hasta el lugar donde tiene que llegar. La pregunta es, de todo lo que predicamos como evangelio, ¿cuánto lo extraímos de la fuente y cuánto lo extraímos de plantas potabilizadoras o distribuidoras? Gálatas capítulo 1, por favor, si usted me acompaña. Vuelvo a repetirle, cuanto más próximo de la fuente extraemos el agua, más seguros estamos de la pureza de la misma. Capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo está por entrar a ministrar a la iglesia de los Gálatas, y usted sabe que la exhortación del apóstol Pablo es: están terminando mal, o por lo menos están avanzando mal. Habiendo comenzado en Cristo, están terminando en la ley. Van en contramano, Gálatas. Había que comenzar por la ley y terminar en Cristo, pero ustedes van al revés. Arrancaron por Cristo y están yendo en la dirección contraria. El apóstol Pablo está muy preocupado por la condición del evangelio, por la predicación del evangelio, por la exposición del evangelio, por la enseñanza del evangelio. El apóstol Pablo quiere dejar una marca indeleble en la vida y en el ministerio de los hermanos allí en Galacia, debido a que se habían metido algunas personas a ministrar otro tipo de contenido, otro tipo de palabra. En este contexto, mi preocupación o mi ocupación en esta noche es poder volcar por lo menos algunas descripciones del evangelio que nos pueden conducir, por lo menos hoy o mañana, nos van a poder conducir en la dirección en la que queremos avanzar acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere anotar algunas descripciones del evangelio, si usted quiere anotar, puede anotar. Número 1, el evangelio es aprender a Cristo como la verdad absoluta. El evangelio es aprender a Cristo como la verdad absoluta. No imitarlo externamente, sino ser conformado a su imagen mediante la obra interna del Espíritu Santo. Una especie de imitación objetiva de Jesús no trae ningún provecho. No fuimos llamados a imitar o a comportarnos de la manera de Jesús, sino permitir a Cristo en nosotros transformarnos para que sea Él quien opere a través de nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por Él, por Cristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Número 2, el evangelio es una educación espiritual progresiva por medio de la escuela del Espíritu del Señor. El evangelio es una educación espiritual progresiva por medio del Espíritu del Señor, que nos revela, como dice esta palabrita que usa Austin Spark, la otredad de Cristo. Que el evangelio tiene que ver con un aprender en la escuela del Espíritu del Señor. Tercero, son como 40, así que... Tercero, el evangelio es la
desesperación del yo para encontrar descanso en Cristo. El Evangelio es predicar, hablar, impartir, ministrar la desesperación del yo para encontrar descanso en Cristo, reconociendo que nada en nosotros puede alcanzar el estándar divino. El Evangelio es la desesperación del yo por encontrar descanso en Cristo, reconociendo que nada en nosotros puede alcanzar el estándar divino. Nunca encontraremos descanso para nuestras almas hasta que hayamos aprendido la absoluta diferencia que hay a estar en Cristo, a estar sin Cristo. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo termina? Si lo hemos predicado los pastores. ¿Y cómo termina? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se da cuenta que el Evangelio no es para predicarlo solo en una campaña evangelística? Que necesitamos predicarnos, inclusive a nosotros mismos, entre líderes y pastores, el Evangelio constantemente, porque somos arrastrados por las presiones del ministerio, de la obra, del trabajo, del servicio, de los negocios, de la vida. Y a veces nos encontramos con almas que no están encontrando descanso, sino todo lo contrario. Hoy, en este siglo XXI, asistimos a la triste realidad de líderes, pastores, con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico. El Evangelio es aprender a Cristo y encontrar descanso para nuestras almas. ¿En qué lo encontramos? En aprenderlo a Él. El descanso está en aprenderlo a Él, oyéndolo a Él y siendo enseñados por Él. Si la palabra de un predicador, y amado, esto no es versus una cosa contra la otra, pero si la palabra y la unción de un predicador, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si la palabra de un ministro del Evangelio puede renovarte, ministrarte, impartirte, activarte, cuanto más aún oír a Cristo. La sabiduría está no en orar cuando tengo problemas. La sabiduría no está en orar cuando necesito una palabra. La sabiduría no está en orar cuando algo me está pasando. O buscar de Dios cuando algo acontece en mi casa, familia, ministerio, iglesia, tarea. Sino vivir con vasijas llenas. Esa es la gran diferencia entre orar frente a la necesidad a tener una vida de comunión espiritual con el Señor. Número 4. El Evangelio es vivir por la fe en Cristo. Es vivir por la fe en Cristo. No por nuestras propias virtudes, confiando en Él como la única fuente de vida espiritual. El Evangelio es vivir por la fe en Cristo, no por nuestras propias virtudes, confiando en Él como la única fuente de nuestra vida espiritual. No es lo que he logrado ni la forma en la que me he comportado, no es los logros o las certificaciones o los títulos que me han traído hasta aquí, sino por la fe en Cristo, saber que la gracia ha generado un ambiente de aceptación y de promoción en la presencia del Señor. Gálatas 2:20, una forma de respaldar esta declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado, y esta es mi fe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Evangelio es proclamar, predicar constantemente, que es vivir por la fe en Cristo. Es
revelación de que nuestra habitación es por medio de la fe y de la gracia en Cristo Jesús. No es nuestra capacidad y no es nuestra pureza o nuestras virtudes. Es nuestra fe que debe ser alimentada constantemente por medio de la palabra, de la comunión, de el interactuar con el cuerpo de Cristo, en el ser edificado mutuamente, para que el Evangelio vaya profundo dentro mío y entender que ya no vivo yo, que ahora Cristo vive en mí, que ahora vivo en Él, que Él es mi habitación, que con Él vivo, convivo, me muevo, ando. Número 5. El Evangelio es un cielo abierto, una revelación progresiva de Cristo que transforma nuestra vida bajo la unción del Espíritu Santo. El Evangelio es la predicación de que los cielos están abiertos sobre nuestra cabeza. Que hay ángeles ministradores sobre nosotros de día y de noche, ministrándonos, impartiéndonos y viviendo en la persona y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Como una revelación progresiva que va transformando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. El Evangelio no te genera postas para alcanzar o puertas que tenés que ir abriendo. No son puertas que tenemos que ir abriendo. El Evangelio es cielos abiertos sobre nuestra cabeza. Puede decir amén en esta noche. Amén. El Evangelio es predicarle a las personas que hay cielos abiertos sobre su cabeza, que no es por su fuerza ni por su capacidad, sino por la sangre de Cristo que fue derramada para nuestro rescate y redención. Ese cielo abierto está sobre tu cabeza y nada lo puede cerrar. Ya pasé de enseñar a predicar. El Evangelio es que las personas puedan creer en ese cielo abierto. La gente suele decir, pastor, tengo el cielo cerrado, a mí Dios no me oye, Dios no me escucha, mis oraciones suben hasta el techo y se caen. Quiero decirte algo, no es por la elocuencia de tu oración, ni es por la cantidad de horas de tu oración, es porque Él abrió un camino abierto por medio de su sangre ante el trono celestial, el trono de la gracia del Señor. Por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Tenemos cielos abiertos. Puede levantar su mano derecha y decir conmigo, tenemos cielos abiertos. Díganlo una vez más, por favor, tenemos cielos abiertos. El Evangelio me va revelando día a día que el cielo está abierto sobre mi cabeza. No hay principados ni potestades que puedan cerrar el cielo que fue abierto no por una oración apostólica ni por un acto profético, sino que fue abierto por una cruz. Que fue abierto por un sacrificio perfecto. Y que por medio de ese sacrificio perfecto los cielos están abiertos sobre la iglesia del Señor. Blancos, negros, amarillos, altos, pequeños, hombre, mujer, niño, los cielos están abiertos sobre nuestras cabezas. Que el diablo, el sistema, las tinieblas no te engañen. Vivimos con cielos abiertos. Mire a alguien con mucho amor que tal vez necesita esta palabra. Mire a alguien que con mucho amor y dígale, tienes los cielos abiertos. El Evangelio es la predicación de cielos abiertos. El Evangelio es la predicación de cielos abiertos. ¿Estamos entendiendo en esta noche? El Señor te está hablando en esta noche. El Evangelio es la predicación de cielos abiertos. Aleluya. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Abre tus ojos espirituales y vas a poder ver que los cielos están abiertos sobre tu cabeza.
Los ojos naturales nos muestran las noticias que el mundo nos quiere mostrar. Los ojos naturales nos comunican la cotidianeidad de Santa Cruz de la Sierra, lo que le pasa a la República Boliviana. Pero los ojos espirituales nos permiten ver lo que Cristo ha hecho en el mundo espiritual y que todavía tiene permanencia, que todavía tiene sustancia, que todavía sigue ejerciendo autoridad hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Número 6. El Evangelio es la incorporación al cuerpo de Cristo. El Evangelio es el mensaje de incorporación, es la predicación de la incorporación, es la proclamación de la incorporación al cuerpo de Cristo, donde todos los creyentes son piedras vivas edificadas para ser la casa espiritual de Dios. ¿Qué le predicamos con el Evangelio? La incorporación al cuerpo de Cristo. El Evangelio es predicar que ya no somos individuos, que ahora somos miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, de un templo no hecho con mano humana ni con piedra, sino con piedras vivas, donde el Espíritu de Dios habita de forma permanente y no como una visita. Amén. El Evangelio es la proclamación de esa incorporación a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, al templo no hecho de manos humanas, a la congregación de los primogénitos, al monte donde somos reunidos los hijos de Dios, a Sión, la celestial, a Jerusalén, la celestial, no la de la tierra, sino la que desciende de lo alto. El Evangelio es la incorporación de cada hombre y mujer al cuerpo de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cada vez que predicamos el Evangelio, impartimos el Evangelio, estamos haciendo una invitación a salir de la soledad del individualismo, a salir de la soledad de este mundo, la individualidad de este mundo, y pasar a ser parte corporativa del cuerpo de Cristo. Ya nunca más estarás solo. Ya nunca más batallarás tus luchas, tus batallas solo. Ya no eres un individuo en un mar embravecido. Ahora estás en la nave, en el barco, en la barca de nuestro Señor Jesucristo, y con Él y en Él avanzamos en un mar embravecido sin miedo, porque Él es el capitán, Él es el Señor y Él es la nave que atraviesa las tormentas. 7. El Evangelio es una batalla por la vida espiritual, donde el infierno se opone a la manifestación de Cristo en nosotros. Jesús dijo en la primera parábola del sembrador, cuando la explicó, Él dijo: los que oyen la palabra y no la entienden son como aquellos que cae la semilla y viene el enemigo y se la roba. No es por usted, es por el depósito que está dentro suyo. Si usted se detiene, no es nada. El problema es que se detiene el depósito que está dentro tuyo. No somos nosotros, sino el Evangelio que está en nosotros, la palabra que está en nosotros, la vida que está en nosotros, el depósito que está en nosotros, el cual cuidamos, guardamos en oración, en consagración, en santificación, no por nosotros mismos, sino por lo que Él ha depositado en nosotros. Que si somos detenidos, no es que me detengo yo,
se detiene lo que Él ha puesto dentro mío. Que es por mucho más importante que usted y que yo. ¿Me entendió lo que acabo de decir? Es tu depósito el problema. Y cuanto más palabra de Dios tienes, y cuanto más verdad de Dios contienes, y cuanto más gracia de Dios crece, hermano, lo que se quiere detener es lo que Dios ha puesto dentro tuyo. Por eso necesitamos vaciarnos rápidamente con nuestros líderes, con nuestros colaboradores, porque cuando está en una persona es fácil, se cae uno, cae todo, pero cuando ya somos 5, 10, 15, 20, 50, que tenemos la misma palabra, que tenemos la misma visión, que tenemos la misma gracia, que tenemos la misma dirección, que tenemos la misma orientación, que tenemos la misma comisión, entonces si cae uno, los otros lo sostienen, y mientras uno cae y lo estamos sosteniendo, todos los demás seguimos avanzando. Por eso la iglesia es corporativa. Por eso la iglesia no es un individuo y un montón de gente siguiendo a ese individuo, sino que la iglesia son equipos de equipos de equipos de equipos. A ti te podrán parar, pero los otros 50 no habrán parado. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Por eso quiero que la palabra corra rápidamente. La recibo y quiero que la iglesia sea edificada. Quiero que la iglesia sea nutrida. Quiero que la iglesia sea alineada. Quiero que la iglesia crezca. Quiero que la iglesia fluya. Quiero que la iglesia pueda ser alineada a la vida, a la verdad, al poder, a la autoridad, a la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido la palabra desciende hacia a todo el cuerpo, la iglesia se volverá más imparable cada día. Por eso la iglesia no tenía un problema en el primer siglo y segundo siglo, no tenía un problema con la persecución y con el martirio de los cristianos. Pablo podía estar preso, pero el evangelio no estaba preso con Pablo. Y él lo hace claro a través de sus cartas, que él no tenía un conflicto con sus cadenas. Hermano, ore porque estoy acá en prisión, a ver si me sueltan y puedo seguir predicando el evangelio. Pablo no hace una petición melancólica y sufriente a ver si le pueden soltar las cadenas. Pablo sabía que él estaba en cadena, pero el evangelio seguía avanzando, que él podía estar preso, pero que la iglesia seguía predicando, que él podía estar en ese lugar, pero la palabra seguía corriendo, porque la iglesia no dependía de una persona, sino que era una iglesia corporativa, donde toda la iglesia se edificaba mutuamente y se animaba mutuamente. Octavo, el evangelio es la centralidad y supremacía de Cristo, donde Él es el alfa y la omega de toda la vida del creyente. Otra vez, el evangelio es la centralidad y supremacía de Cristo, donde Él es el alfa y la omega de toda la vida del creyente. ¿Dónde comienza tu vida? En Cristo. ¿Y dónde va a terminar tu vida? En Cristo, pastor. No importa si es en una cama, en un hospital, en una clínica o en una cárcel. No importa si es en el campo misionero o predicando sobre una plataforma. Tu vida no va a terminar en otro lugar que no sea en Cristo. Tu vida comenzó en Cristo y tu vida terminará en Cristo. El ámbito físico es secundario, hermano. El ámbito material es secundario. ¿Dónde voy a terminar mi día? En Cristo Jesús. ¿Dónde comenzaron mis días? Mis días no comenzaron en un hospital, ni comenzaron en un barrio pobre. Mis días comenzaron en Cristo Jesús. Y predicar el evangelio, impartir el evangelio, enseñar el evangelio, es enseñarle a las personas, es proclamar sobre la vida de las personas que nuestro inicio es Cristo y nuestro final es Cristo. Él es el alfa y Él es el omega de nuestra vida.
La preeminencia del Señor Jesús. La preeminencia del Señor Jesús. Fuimos escogidos en Él. Fuimos apartados en Él. Él pagó el precio de nuestra liberación del pecado. Y ahora vivimos en Él. Y un día estaremos más presentes en Él, como nunca antes lo hemos estado. Él es el inicio y Él es el final de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Colosenses 1:18, para los que les gustan las citas bíblicas. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estoy aquí por Él. Estoy aquí para Él. Y me iré de aquí para estar de vuelta con Él. Él es antes de todo y Él es después de todas las cosas. Él es la razón de mi existencia y la causa final de mi existencia. Por su causa vivo, por su causa doy mi vida. Él es el todo de mi ser. Por eso vivo y por eso ando. El Evangelio es predicarle a las personas ese todo de Cristo. Por eso todo lo demás que podamos meterle a las personas como alternativa, como extras al Evangelio, es fundar a la gente sobre arena. Nunca deja de ser su supremacía, nunca deja de ser. Por eso ahí es donde estamos afianzados, afirmados, establecidos, donde estamos guardados. Y en la medida que guardemos, entendamos, se nos revele, crezcamos en la revelación de su supremacía, su centralidad y su preeminencia. Nuestro Evangelio, el Evangelio que estamos predicando, no caerá por las circunstancias que atraviesen las personas. Porque justamente estos tres aspectos de Cristo, preeminencia, supremacía y centralidad, están por encima de las circunstancias que usted y yo podamos atravesar. Usted puede estar contento un día o triste un día. Él es preeminente, Él es central y Él es supereminente. No importa tu estado de ánimo. No importa si cerraste la caja y te dio menos 30%. Y no sabes cómo vas a cubrir la cuota, la deuda o el crédito o lo que sea. Él es preeminente. A usted que le gusta tanto trabajar. Él es preeminente, Él te eligió de todas maneras y Él sabía que este día llegaría. Él sabía que un día la caja no te iba a cerrar y Él sabía que un día el alquiler no lo ibas a poder pagar. Él sabía que un día ibas a pasar por una enfermedad. Él sabía que un día ibas a estar en flaqueza. Él sabía que un día te ibas a sentir frágil. Él sabía todo eso y te escogió de todas maneras por una razón. Porque Él sigue siendo sobreeminente, Él sigue siendo el centro, Él sigue siendo el principio y el final de tu vida y de la iglesia. Por eso no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con Él. Y donde la planto a la iglesia es en Él. Amén. Amén. 10 horas más tengo. Wow. 10. No, 10 ya no. 9. Yo pensé que era 10 ya terminaba. Bueno, 9. Vamos hasta el 10 y corto. Después seguimos. Si usted no se va. 9. El Evangelio, tengo cámara, así que sigo con la cámara. El Evangelio es la intercesión. El Evangelio es la intercesión constante. Un llamado a llevar en el Espíritu la carga por la voluntad de Dios. El Evangelio es una intercesión constante. El Evangelio es una intercesión constante. Un llamado a llevar en el Espíritu la carga de la voluntad de Dios. Amado, la
La oración, la intercesión no es un acto de nuestros labios. Es un acto de todo nuestro ser rendido a Él. Romanos 8:26 dice de igual manera, 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio es una intercesión constante delante de la presencia de Dios y delante de los hermanos, delante de la sociedad y de la iglesia. Es una intercesión para que lo de Dios siga fluyendo sobre la iglesia y la iglesia siga fluyendo en lo de Dios. El Evangelio no es solamente una buena noticia, porque tal vez alguien diga, pastor, todavía le falta decir que el Evangelio es una buena noticia y que el Evangelio es poder de Dios. Sí, también, eso también es el Evangelio, sí. Porque alguno tal vez me va a quedar, pastor, los dos más fáciles le faltó, sí, está bien, pero... El Evangelio es la proclamación de esa intercesión entre el cielo y la tierra. Y el Evangelio hace que ese fluir constante permanezca, siga siendo ministrado, impartido. Por eso necesito rever cómo predico el Evangelio. Hermano, no me alcanzarán 20 años de ministerio pastoral para predicar al menos estos 9 puntos. Y 10, así vamos al recreo. Y 10, el Evangelio es la proclamación, la impartición, la declaración, la predicación de la operación de la cruz que nos libra del yo para que Cristo sea formado en nosotros. La necesidad de la operación subjetiva de la cruz en la vida de los creyentes es el Evangelio que predicamos o que debemos de predicar constantemente. No me puedo cansar de predicar esa cruz. Gloriosa cruz. Cuán grande y gloriosa esa cruz. No solo la del Gólgota, que fue la histórica, sino esa cruz eterna. Esa cruz eterna en los cielos. Ese sacrificio eterno. Ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nos rompe toda la teología esa frase. Ese verso pone entera de juicio todas nuestras dispensaciones. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, en el cual fuimos escogidos, apartados y redimidos en Él antes que todas las cosas fueran. Esa cruz que elimina la intervención del hombre para que sea una obra total y completa de Dios en la tierra, a través de vasijas de barro, hombres y mujeres comunes y corrientes que pueden hacer cosas extraordinarias porque se niegan al yo para que Él haga lo que Él quiere hacer.